Bueno, muy buenas noches a todos los participantes para este webinar con la venia del doctor Mario Encinas, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, y en presencia de nuestro invitado, que también es el presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología. Vamos a dar inicio a este webinar y para ello vamos a presentar a nuestros distinguidos expositores que tienen experiencia en cuanto al manejo, tratamiento, enfoque de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y vamos a presentar primero al doctor Manuel Ugarte, que es médico reumatólogo, coordinador de la cohorte de lupus del Hospital Almenara, miembro de GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, y miembro de DORIS, que se encarga de la definición de remisión en lupus eritematoso sistémico. También vamos a presentar al siguiente expositor, panelista, que es el doctor Álvaro Ostia, quien es médico nefrólogo, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, médico asistente del Hospital Guillermo Almenara y docente universitario de la Universidad San Marcos, la San Martín de Porres y la Universidad Ricardo Palma. También es maestrante de la maestría de epidemiología clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este webinar yo estoy como presentador, su servidor el doctor Edwin Castillo del Hospital Almenara, y voy a presentar para que nos dé una palabra de bienvenida al doctor José Alfaro, quien va a comoderar este webinar junto conmigo, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología. Estimado doctor José Alfaro, bienvenido. Buenas noches, amigos. Buenas noches, doctor Castillo, doctor Encinas. Muchas gracias por recibirnos en esta reunión, que estoy seguro será la primera de muchas. Y también estoy muy claro, pues, de que este tipo de actividades son importantes para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Tenemos que crecer ambos de manera conjunta. Así que bienvenidos, amigos, tanto nefrólogos como reumatólogos, y un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, doctor José Alfaro. Le vamos a hacer la palabra ahora al doctor Mario Encinas Arana, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, para que dé la bienvenida y apertura de este webinar. Doctor Mario Encinas. Muchas gracias, doctor Edwin Castillo. A nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología, sean ustedes bienvenidos. Mi saludo cordial y afectuoso a la Sociedad Peruana de Reumatología, quien ha tenido a bien participar con nosotros en este tema desafiante como es el lupus eritematoso sistémico. Y esta reunión conjunta que, como ha mencionado el doctor Alfaro, esperemos que no sea la primera y que podamos enlazar temas de acciones médicas que nos permitan trabajar en un nivel académico excelente y, por qué no, en un trabajo conjunto y mancomunado en bien de nuestros pacientes. El tema de lupus siempre ha sido un tema bastante desafiante, como mencioné. Es un trastorno crónico, multisistémico, es un trastorno que realmente en todo el contexto, desde empezando en la sospecha de lupus y que puede terminar en un tratamiento con o sin lo esperado en algunos aspectos, definitivamente involucra diversas especialidades. En este caso, el abordaje, tanto del punto de vista reumatológico y nefrológico, es crucial en el contexto del pronóstico que el paciente podría tener en el tratamiento y en el seguimiento del mismo. Quiero agradecer en forma especial a la Sociedad de Reumatología por su participación, a cada uno de los presentes, excelentes conferencistas que van a compartir sus conocimientos con todos los asistentes, y al doctor Edwin Castillo, quien va a tener a bien, en conjunto con el doctor Alfaro, moderar este tema de lupus eritematoso sistémico. No sin antes mencionarle que la Sociedad Peruana de Nefrología está invitándolos a su 17º Congreso Peruano, que se realizará del 23 al 26 de septiembre con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú.
y que ya estamos próximos a recibir los trabajos de investigación y la recepción de resúmenes ya a partir del 7 de junio hasta el 7 de agosto. Y esperemos con la colaboración de todos nuestros miembros y nuestros ponentes, porque es un curso que realmente está llevando un trabajo exhaustivo del comité científico a fin de poder ofrecerles la más alta calidad científica que siempre la Sociedad Peruana de Nefrología busca en el momento de realizar sus actividades. Sin más que decir, agradezco a ustedes por brindarnos sus conocimientos en este tema de lupus eritematoso sistémico, y cedo la palabra al doctor Edwin Castillo para la moderación de este evento tan importante, y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario Encinas. Bueno, vamos a dar entonces inicio con el doctor Manuel Ugarte. Puede compartir su presentación, doctor, y le recordamos a nuestros panelistas que tienen 25 minutos para su exposición. Al final haremos la discusión correspondiente. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación. Bueno, como ya se dijo, soy médico del Hospital Almenara, trabajo también en la Universidad Científica del Sur. Como conflictos de interés para esta charla, hay algunos datos que voy a presentar de nuestra propia corte, y esta corte es financiada por entes irrestrictos de salud, de PANLAR, de la Fundación Ipailutinana y de Janssen. Pero en verdad, como hablo más del objetivo de tratamiento, no considero que sean conflictos tan relevantes, pero de todas maneras los menciono. ¿Qué les quiero mencionar? Les voy a hablar, digamos, la lógica de tratamiento basado en objetivos, o Treat to Target en inglés, que lo abrían como T2T, no es una práctica que empezó en reumatología, empezó mucho tiempo antes en otras especialidades, y simplemente voy a poner un ejemplo de hacia dónde creemos que debemos ir, y propiamente en lupus, cuál debería ser el objetivo, y si realmente estos objetivos impactan en pronóstico. Y esto nace un poco a partir de lo que sucede si vemos la mayoría de medicamentos que se han aprobado, que se han estudiado en lupus, tanto en lupus en general como en nefritis lúpica, vemos que se estudiaron con objetivos que se plantearon como que desde la lógica del experto, pero no necesariamente que habían demostrado funcionar. Por ponerles un ejemplo, los ensayos clínicos para nefritis dicen 500 miligramos de proteinuria a 24 horas como objetivo, pero ¿de dónde sale eso? Entonces, en los ensayos de lupus en general pasó exactamente lo mismo. Entonces, lo que se planteó hace unos años es que deberíamos tener claro cuáles eran los objetivos y probar que estos objetivos realmente sirven para algo. Entonces, en medicina interna, simplemente este es para un ensayo clínico de insulina, simplemente para tener una idea de qué es lo que quisiéramos lograr. Comparan dos insulinas, la glargina con la NPH, y comparan la glucosa basal, la glucosa en ayunas, y la hemoglobina glicosilada. Ustedes ven, las curvas son exactamente iguales. Si uno viera esto en un tratamiento, diría que los medicamentos son exactamente iguales, igual de efectivos, y asumiendo que hay diferencia en el costo, probablemente deberíamos elegir el más económico. Pero este estudio fue diseñado para lograr esto, para lograr que fueran igual de efectivos. Lo que se trataba de ver era si eran igual de seguros. Y vemos que ahí sí hubieron diferencias, tanto en el número de hipoglicemias documentadas por debajo de 72 como por debajo de 56. Entonces, este enfoque, lamentablemente, en enfermedades autoinmunes, en particular en lupus, todavía no se logra. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos ni siquiera cómo vamos a definir el objetivo y qué es lo que queremos lograr, y si lograr eso realmente es posible primero y sirve. Entonces, este diseño, a diferencia de los que vemos normalmente nosotros, trabajaban con dos esquemas de insulina que se iban dosificando para lograr el objetivo, que ya lo vimos hace un rato, pero lo que se buscaba era que ambas logrando el objetivo, quien producía menos efectos adversos. Y eso es algo que nosotros también deberíamos buscar en lupus. Lamentablemente es un paso que todavía nos cuesta un poco. Entonces, el primer problema es el objetivo, porque tenemos pacientes que pueden ser, como vemos acá arriba, que tienen rash, que tienen artritis, que tienen úlceras orales, o tenemos otros pacientes con lupus que tienen nefritis, serositis y plaquetopenia, u otro que tiene vasculitis, compromiso del sistema nervioso central y anemia hemolítica.
Los 3 pacientes están activos, los 3 requieren tratamiento, pero requieren tratamientos distintos e inclusive en algunos momentos monitoreos distintos. Entonces, todos estos son activos, es difícil a veces decir cuál está mejor o peor que otro. Pero más bien, cuando están controlados, tenemos como que un concepto más uniforme. Un paciente bien controlado es aquel, por ejemplo, que no tiene un compromiso renal activo, por ejemplo, que no tiene un compromiso de serosas, por ejemplo, que no tiene un compromiso hematológico severo. Esto es más fácil de definir, al menos teóricamente. El tema es cómo hacemos que esa definición teórica se convierta en algo operativo. Todas las guías actualmente ya dicen que deberíamos trabajar con un objetivo de tratamiento. Por ejemplo, la guía de Gladel Panlar planteó que el objetivo de tratamiento debería ser lograr y mantener una remisión o actividad baja tan pronto como el diagnóstico se ha hecho y por el mayor tiempo que esto sea posible. Que esto es una idea buena, pero lamentablemente no necesariamente tan real. O sea, si nos ponemos a pensar en los pacientes que tratamos, cuánto nos costó lograr remisión si es que lo logramos, o cuánto nos costó lograr actividad baja si lo logramos, y cuánto tiempo lo mantuvimos, no siempre ha sido tan fácil como nosotros quisiéramos. Es verdad que se recomiendan también otras cosas, como el manejo conjunto, como la fotoprotección, como el uso antimaláricos y el bajo uso de corticoides. Y si vemos la guía europea, el objetivo, la lógica es exactamente la misma. Debemos buscar remisión o actividad baja y evitar flares en todos los órganos, manteniendo la menor dosis posible de corticoides. Entonces, todas las guías, la británica, la americana, trabajan con la misma idea. El siguiente paso era cómo vamos a definir estos objetivos. Entonces, remisión como concepto ya se planteó hace casi 40 años. En la Corte de Toronto plantearon, el primer reporte de remisión con algún concepto fue planteado hace 40 años, pero vemos que 4 pacientes de 160 pacientes en ese momento de la Corte de Toronto habían logrado remisión. Entonces, era un objetivo prácticamente imposible de lograr, entonces no era un objetivo útil. En un estudio mexicano que lo siguió por casi 40 años, vemos que la remisión se puede lograr en algún momento, pero que se logra tardíamente. Vemos los primeros 5 años no lograron ni el 20%, y claro, si el paciente vive lo suficiente va a lograr controlar la enfermedad. Pero el tema es que para llegar a controlar en esta época de la enfermedad, probablemente estemos hablando ya de un paciente que tiene daño. Porque como todos sabemos, la actividad oscila, pero el daño siempre aumenta. Entonces necesitamos que esta actividad sea lo más baja posible para que el daño sea lo menor posible. La forma como definamos remisión va a diferenciar qué tan probable es que lo consigamos. Esta es nuevamente la Corte de Toronto, y vemos que si nuestra remisión es más laxa, incluyendo todos los tratamientos, y por corto tiempo, tenemos más cantidad de pacientes que si somos estrictos y si queremos queremos incrementar el tiempo para definir remisión. Si definimos remisión a 5 años, tenemos la 10ª parte de lo que sucede si definimos remisión al año. Entonces tenemos que saber realmente, ¿vale la pena exigir remisiones largas o es irrelevante cuánto tiempo está en remisión el paciente? A diferencia de otras enfermedades, el concepto de remisión es un poco más amplio que solamente la actividad. Por ejemplo, no sé, en artritis reumatoide, viendo desde reumato, la remisión es lograr una actividad, es lograr el control de la actividad con el índice que escojamos, sin importar el tratamiento que reciba. En cambio, en lupus se plantea que la remisión debe incluir la actividad serológica, complemento anti-DNA, el tratamiento y la duración. Entonces, a diferencia de otras enfermedades, el tratamiento es importante para la definición de remisión. Yo no puedo tener un paciente con 30 miligramos de prednisona o con 10 miligramos de prednisona y sentirme feliz. Así la proteinuria está en 0 y no haya ninguna molestia. Ese es un paciente mal controlado. Entonces, el primer punto era que teníamos que tener una dosis de glucocorticoide adecuada. Y se van a plantear 2 puntos de corte, pero simplemente uno de los puntos de corte se basa en el estudio del grupo de País Vasco, y que ellos tenían con un corte por debajo de 7.5, veían que no había incremento de daño ni global ni por glucocorticoides comparado contra los que no recibían corticoides. Pero aquellos por encima de 7.5 incrementaban 5 veces más su daño y 10 veces más el daño por glucocorticoides. Entonces, la prednisona debe quedar por debajo de 7.5 según este estudio, y Hopkins plantea por debajo de 5. Entonces, en base a esos dos se plantearon los cortes que vamos a ver. Entonces, como mencionaba hace un ratito, Hopkins también analizaba el tema, y Hopkins dice, trabajemos 2 definiciones, remisión en tratamiento y actividad baja.
Y ellos son de los que defienden de que el tiempo importa, porque si vemos, por ejemplo, acá, si yo lo consigo actividad baja solamente en menos del 25% del tiempo, no logro ninguna protección. Si consigo entre el 25 y 50, logro casi 40% de protección. Si lo consigo por más del 50%, ahí sí logro un 50% de protección para evitar daño. En cambio, en remisión, si logro, así sea una visita, esto se asocia a un 50% de reducción en daño. Entonces, lo que plantea el grupo de Hopkins es que para remisión probablemente basta cualquier remisión, pero en actividad baja debe ser un tiempo más duradero para lograr el objetivo. Y algo similar plantean los italianos. Los italianos dicen, si yo consigo un año de actividad baja, el paciente se daña igual que si no tiene actividad baja. Y recién si consigo de 2 años para arriba, la protección es importante. Y en remisión igualito, por encima de 2 años para arriba, la protección es importante. Para ellos, un año no es protector. Entonces, estos estudios hicieron un poco que el grupo Doris dijera, vamos a incluir o no vamos a incluir la del tiempo en la definición, que eso lo voy a mencionar en un ratito. Entonces, Doris dice, la definición debe ser actividad clínica cero. Entonces, se plantea el SLEDAI como índice porque la mayoría de cortes que hemos validado el concepto de remisión hemos usado el SLEDAI. Hay pocas que han usado el VILAG, el SLAM y el ECLAM, entonces para hacer la vida más fácil dijeron el SLEDAI. Pero como ustedes saben, el SLEDAI incluye parámetros categóricos y varios insuficientes. Por ejemplo, no sé, anemia hemolítica no está. Entonces se plantea que tiene que ser este SLEDAI clínico, pero además una escala global del médico entre 0 a 3 por debajo de 0.5. Sin importar la actividad serológica, puede haber complemento bajo, anti-DNA elevado, igual sigue estando en remisión. Debe estar siempre en antimaláricos, pero puede usar prednisona dosis baja, menor o igual a 5, e inmunosupresores en dosis estables, incluyendo biológicos aprobados. Entonces, para Doris la definición permite el uso de tratamiento, pero lo permite porque es lo real, no es porque es lo ideal. Entonces, esta definición, como les digo, es la definición de este año que se va a presentar recién la próxima semana. Lo que plantea es que la actividad serológica en verdad no ha impactado de una forma importante en el pronóstico, entonces cambiar el tratamiento por actividad serológica no debería ser lo correcto. Que el objetivo debería ser remisión sostenida, pero que aceptamos que la remisión en cualquier momento podría ser aceptable, podría ser bueno, y entonces la duración no debería ser incluida en la definición, y eso es porque algunos cortes han demostrado protección con poco tiempo en remisión. Que SLEDAI es la mejor utilizada, por lo tanto es la que se recomienda, es la más evaluada, por lo tanto es la que se recomienda, que la remisión sin tratamiento, que es lo ideal, lo que soñamos todos, realmente es difícil de conseguir, y que por lo tanto la definición debería ser remisión en tratamiento, que para los ensayos clínicos se plantea el uso de la definición de actividad baja, que la plantea el Grupo Asia Pacífico y que es esta de acá. La definición de actividad baja es un SLEDAI menor o igual a 4, pero sin actividad en órgano mayor, o sea, no renal, no neurológico, no cardiopulmonar, no vasculitis, no fiebre. Que no haya nada nuevo. Es decir, por ejemplo, ¿un paciente puede tener un rash? Sí, si es un rash estable. Si un paciente no tiene un rash hoy y de aquí a un mes tiene rash, no puedo considerar que está en actividad baja porque hay un compromiso que se está encendiendo. Y la misma escala global escala visual análoga de 0 a 3, en este caso, si en remisión se permite 0.5, acá se permite 1. Prednisona hasta 7.5 y los inmunosupresores igual en dosis de mantenimiento. Lamentablemente eso no toma la visión del paciente y como vemos acá, la principal queja del paciente es la fatiga. Y esta sí es una crítica que siempre ha tenido el grupo, tanto de remisión como el de actividad baja, porque no se considera, y hay una serie de explicaciones por las cuales no se considera que es difícil responderlas ahorita, pero lamentablemente hay que tener presente de que no se está considerando la perspectiva del paciente en la definición como en otras patologías sí se considera. ¿Impacta en pronóstico? Sí, acá voy a presentar unos cuantos ensayos nomás. En GLADEL, que es la corte latinoamericana más grande, impactó en que no hubiera nuevo daño, tanto remisión como actividad baja, en que no hubiera nuevo daño severo, que era un incremento en el índice de daño de al menos 3 puntos, que no hubieran daños relacionados o no relacionados a corticoide, porque la crítica que le hicieron fue, claro, si le das menos corticoide, obviamente va a tener menos catarata o menos infarto. Y entonces no, o sea, el lograr remisión o actividad baja también logra un menor daño en otros órganos. Y más bien, el daño relacionado a corticoide, no logramos evidenciar la protección que sí lo han encontrado otras cohortes, probablemente por nuestro tiempo de seguimiento. Pero no solamente impacta en daño, impacta en calidad de vida. Entonces, esto es ya con datos nuestros, entonces vemos que
la gran mayoría de dominios fue protector, con los únicos que no fueron protectores fueron relaciones íntimas e imagen corporal. Entonces, en esas dos ítems, lograr actividad baja no predijo una mejor calidad de vida, pero en los otros sí. Entonces, si bien es cierto, el concepto no incluye calidad de vida, aparentemente, o no incluye perspectiva del paciente, aparentemente sí se asociaría con una mejor sensación del paciente, por lo menos. Impacta en costos. Los asiáticos han demostrado en costo global, nosotros en hospitalizaciones, lograr remisión o actividad baja redujo nuestra probabilidad de hospitalizarse a la mitad. Y recordemos que, al menos en nuestro hospital, la principal causa de hospitalización en lupus sigue siendo actividad seguida de complicaciones por medicación, o sea, seguidas de daño. Entonces, de todas maneras, es una prueba indirecta de que lograr el objetivo, digamos, nos permite un mejor desenlace para nuestros pacientes. Y en otros desenlaces reportados por pacientes que son un poco más complicados de evaluar, este primero que vemos acá es una escala que plantea la Lupus Foundation para evaluar actividad de enfermedad por parte del paciente. Entonces, en esta escala, los pacientes con actividad baja o con remisión tuvieron un puntaje menor. Ahora, la escala va de 0 hasta 1400. Entonces, si bien es cierto tuvieron un puntaje menor, igual tuvieron quejas en algunos órganos, en particular en fatiga y en particular en artralgias. Y esto puede estar reflejando algunos otros problemas adicionales, como les mencionaba. Fatiga es la primera queja en Europa y es una de las primeras quejas que tenemos nosotros y que probablemente manejamos mal por una serie de factores. Pero a pesar de eso, por ejemplo, en el FACIT, que mide fatiga, también tuvo un efecto protector. Y en lo que fue productividad laboral, la remisión tuvo un efecto protector y no la actividad baja. Entonces, con esto, ¿qué les podría decir? Que estos conceptos, si bien es cierto, no incluyeron la perspectiva del paciente y es algo que para futuro se debe incluir, sí podríamos decir que tienen un impacto positivo en cómo se siente el paciente. Entonces, sí habría, aunque no se planteó desde el inicio, sí habría una utilidad no solo para prevenir daño, prevenir muerte, bajar costos, sino también para mejorar la calidad de vida y desenlaces reportados por el paciente. ¿Se puede utilizar en ensayos clínicos? Sí, pero por el momento solamente se han demostrado en estudios post-hoc. Hay varios que se han hecho, pero he elegido el de belimumab porque es, digamos, una droga que ya está aprobada tanto para lupus como para nefritis lúpica. Entonces me parece interesante analizar ahí la definición. Si vemos, el ensayo planteó el SRI-4, que es una mezcla entre el SLEDAI y el VILAG y la escala global del médico, pero que no se validó. Simplemente se definió como concepto, pero no se validó. Y entonces, cuando uno analiza, podría decir, lograr SRI-4 realmente es un beneficio, debería lograr SRI-5, SRI-6, SRI-7, SRI-3. Entonces, es un poco complicado trabajar con ello. En cambio, la actividad baja se logra con más dificultad porque vemos de 43 a 51% o 58%, bajamos a 6 y a 13%. Es más difícil lograr actividad baja que el SRI-4. Pero la capacidad de diferenciar los que responden de los que no responden es mejor. Entonces se ha planteado que para los ensayos clínicos se debería usar la actividad baja. No remisión, porque lamentablemente usar remisión requeriría una muestra imposible de lograr. Pero actividad baja podría funcionar. Y la actividad baja, al combinar distintos criterios, es mucho más estricta que cada criterio individual. Por ejemplo, el 30% habría logrado un SLEDAI menor o igual a 4 en el grupo belimumab y el 22.5% en el grupo placebo. Pero no necesariamente lograron el objetivo con corticoides, no necesariamente lograron el objetivo con la escala global del médico. Entonces, el combinar me permite corregir los errores de cada una de las escalas individuales. Entonces, en resumen, la idea es que remisión sin tratamiento sigue siendo nuestro objetivo ideal, pero es difícil de conseguir. Y entonces, en la intención de ser realistas, lo que se plantea es que el objetivo práctico que debemos buscar para manejar nuestros pacientes es la remisión con tratamiento. Es decir, un SLEDAI clínico de 0, o sea, puede tener complemento bajo, puede tener anti-DNA elevado, una escala global del médico por debajo de 0.5 en una escala de 0 a 3, y puede aceptarse tratamiento, prednisona no más de 5 miligramos e inmunosupresores en dosis de mantenimiento. Es decir, por ejemplo, ciclofosfamida no debería estar, micofenolato podría estar pero en dosis de mantenimiento, tacrolimus podría estar pero en dosis de mantenimiento. En una de las críticas que todavía mantiene esta definición es el problema de la escala global del médico, que sigue siendo
un tema discutible porque lo que para mí puede ser 0.6, para otra persona puede ser 0.4, es la diferencia que esté en remisión o no lo esté. Y por eso actualmente se está haciendo un esfuerzo por validar una manera global, una manera uniforme de medir. La idea es que ya no sea simplemente en una escala de 0 a 3, ponga una línea según como considerando que el 0 es sin actividad y 3 es actividad severa, sino que haya un poco más de definición de cómo debe hacerse la medición para que seamos comparables en nuestra medición. Que es algo que sí es posible en el SLIDER. Por ejemplo, no sé, pues, si vemos proteinuria más de 500, todos podemos saber que una proteinuria realmente está más de 500. Quizá lo difícil es decir si es por actividad o no, pero son parámetros subjetivos. La escala global del médico todavía es bastante subjetiva. Y para actividad baja se plantea que debe ser el objetivo alternativo, es decir, si no podemos conseguir la remisión en tratamiento, deberíamos conseguir la actividad baja, que es el SLIDER menor o igual a 4, sin nuevos compromisos y sin compromisos en órganos mayores, prednisona menor o igual a 7.5, una escala global del médico menor o igual a 1, de una escala de 0 a 3, y no nuevos compromisos. En ese sentido sí se enfatiza bastante en lo de no nuevos compromisos, porque un nuevo compromiso, cualquiera que sea, me está hablando de que hay actividad que está subiendo. En actividad baja todavía hay la discusión si se debería o no tener en cuenta el tiempo. La definición no la incluye. Es más, cuando por ejemplo les mostraba lo de calidad de vida, nosotros no hemos incluido el tiempo en nuestro análisis, pero cohortes como la de Hopkins o la cohorte del grupo de Doria en Italia plantean de que un tiempo corto de actividad baja realmente no previene daño y entonces no sería suficientemente satisfactorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ugarte, por su brillante exposición. Y vamos a continuar entonces ahora con el siguiente tema, con el doctor Álvaro Ostia. Y al final vamos a hacer las preguntas correspondientes. Pueden ir haciendo sus preguntas todos los participantes en el chat, que al final serán discutidas. Doctor Álvaro Ostia. Listo. A ver. Bueno, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación el día de hoy. El tema de hoy es básicamente que se me encargó fue acerca de algunos nuevos tratamientos y enfoques en tratamiento en nefritis lúpica, ¿no? De acuerdo a más o menos reciente evidencia en los nuevos tratamientos para encontrar una mejora para nuestro paciente con respecto al compromiso renal a una enfermedad que si bien es cierto no es bastante prevalente, causa y le cuesta al Estado y a los bienes de salud, pues un gran alto costo, ¿no? Y entonces para hacer un poco acerca de la revisión rápidamente del tratamiento, primero enfocarnos un poquito acerca de redefinir en lo que nosotros conocemos acerca de la actividad del lupus en la parte renal, ¿no? Entonces, porque sabemos hasta el cansancio que pues el lupus eritematoso sistémico está envuelto por una predisposición genética y por factores ambientales, y que esto genera pues una serie de autoinmunidades que se ven en actividades múltiples, multiorgánicas, ¿no? Como dice, pero una de las que nosotros vamos a ver aquí es básicamente la actividad renal. Entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a evaluar es que esta actividad renal aparentemente desencadena anticuerpos, ¿no? Preferentemente a nivel renal, produciendo inmunocomplejos en depósitos en distintos puntos a nivel del glomérulo, ¿no? En las diversas partes de su anatomía, ¿no? Y que en una primera instancia no todos los pacientes pueden desarrollar clínica, más que en alguna oportunidad, probablemente de repente consumo de complemento, debido a la presencia del complemento instaurado en las regiones del glomérulo, o la hematuria en algunos casos, ¿no? En las que puede estar presente. Pero lo cierto es que usualmente estos pacientes no acuden al servicio de salud porque la clínica es pobre o inexistente, y solamente los podemos diagnosticar eventualmente en aquellos que se le hace biopsia en pacientes asintomáticos de seguimiento, ¿no? Entonces, estos no son la mayoría de los pacientes que nosotros vemos, pero son estos los puntos donde idealmente podríamos actuar es a nivel de la célula B y a nivel de la célula T,
¿no? Y más bien es el lupus, la nefritis lúpica clínica, la que habitualmente nosotros encontramos en la consulta, ¿no? O durante hospitalización. El paciente que, debido a la reacción inflamatoria por la enfermedad y a los depósitos inmunocomplejos, ¿no? En los diferentes puntos en los cuales esté, ingresa pues con proteinuria, síndrome nefrótico, hematuria, reducción de la función renal, etcétera, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, donde habitualmente hay un consumo de complemento, hay acción de citoquinas, factores proinflamatorios, etcétera, aquí probablemente, o mejor dicho, con razón, los glucocorticoides son pues un gran efecto, ¿no? Y una gran arma para poder apagar el mayor que se pueda la enfermedad. Sin embargo, nuestro gran problema es que en este círculo vicioso que a veces siguen los pacientes con nefritis lúpica, ¿no? La fase ya de reparación en la que puede o no haber, en este caso hay una respuesta aparente a la inmunosupresión, hay una fase de reparación versus la fibrosis, ¿no? Porque de todas maneras, como conocemos, la injuria renal aguda dejará pues menor cantidad de nefronas de las que había antes del flare renal. Entonces, nuestro principal problema es que durante esta etapa, en la cual aparentemente no hay actividad inflamatoria o está en disminución o hay una respuesta aparentemente inflamatoria, vemos que encontramos sintomatología clínica aún persistente de proteinuria, aún de hematuria y de, para este entonces, enfermedad renal aguda, ¿no? Entonces, realmente el tema de considerar o no el paciente dentro de la actividad solo por el enfoque clínico se torna en un problema porque habitualmente estos son los con los que decidimos, ¿no? La eficacia o no de un tratamiento inmunosupresor. Y finalmente entramos a la etapa en la cual aparentemente hay un mantenimiento de la respuesta, no hay una recuperación aparente de la función renal, pero aún así podemos encontrar proteinuria. Y entonces solamente podremos encontrar signos de cronicidad o de la aparente causa como una focal segmentaria solamente con hacer una biopsia, ¿no? Entonces es por eso que los tratamientos se han ido cambiando en el enfoque, debido a que lo que utilizamos usualmente como índices de respuesta no son del todo sensibles a la actividad inmunológica en la nefritis lúpica. Entonces, así que, por ejemplo, nosotros vemos que KDIGO, en la última publicación borrador, ya, ¿no? Presenta una primera guía de práctica en la cual, bueno, se usan habitualmente los glucocorticoides, ¿no? Y los clásicos tratamientos de ciclofosfamida y análogos del ácido micofenólico, ¿no? Pero aquí ellos ya empiezan a agregar en esta última publicación al uso de los inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo, según trabajos últimos, ¿no? Bueno, relativamente últimos, por ejemplo, la terapia multitarget, con tacrolimus y micofenolato mofetilo, y recientes trabajos como el de voclosporina, un nuevo tratamiento recientemente publicado, ¿no? Además de incluir ya en esta etapa el uso de los biológicos como alternativa a los pacientes que no responden a la primera terapia habitual y clásica, ¿no? De la nefritis lúpica. Y entonces, una de las primeras cosas en las cuales se abordó en la clínica, en la guía de práctica clínica, bueno, en este primer borrador que está por publicarse este año, es la de el uso de los glucocorticoides, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el doctor Mejía Vilet, un experto en nefritis lúpica en México, ¿no? Él hace una publicación acerca de los trabajos de investigación y los múltiples estudios que se han utilizado para la remisión completa o parcial, ¿no? Donde las barras son las dosis de corticoides utilizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos múltiples estudios como el Eurolupus, el MyLupus, el Cruces, el Nobility, ¿no? Que es el último de fase 2 por otro tipo de anticuerpo anti-CD20, ¿no? Donde en todo se caracteriza por una dosis reducida de los glucocorticoides, ¿no? Y entonces, y aparentemente encuentran una buena respuesta tanto en la función renal como en la proteinuria. Y esto en el contexto de que, como conocemos bastante ya, los pacientes pues son no solamente dependientes o los efectos adversos no son solamente dependientes de tiempo, de dosis, sino también de tiempo, ¿no? Entonces, prolongar altas dosis y durante mayor cantidad de tiempo de glucocorticoides lleva pues evidentemente a un mayor riesgo de estos múltiples efectos adversos. Y es por eso que ellos en la publicación última consideran que el uso del régimen reducido de
de la dosis del glucocorticoide, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a utilizar 2 pulsos altos de hasta 1 gramo, 750, ¿no? Y ir bajando luego a 1 miligramo por kilo de peso las primeras semanas, y luego ir bajando poco a poco, hasta que recién llegamos a los 15 miligramos aproximadamente entre la semana 7 y 8, ¿no? Sin embargo, debido a la evidencia ya considerable de que las dosis reducidas de corticoides pueden lograr una respuesta tan eficaz como las dosis altas, es por eso que se considera en este último borrador que se ha publicado por CADIGO que las dosis reducidas son una buena opción. Y esto pues evidenciado, y esto pues además se ve en otros trabajos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo el uso de la ciclofosfamida, que es el clásico medicamento que utilizamos, ¿no? A la vanguardia de la nefritis lúpica, ¿no? El esquema NIH modificado, que es el que utilizamos de aproximadamente 6 meses, el Eurolupus, que si bien es cierto se utilizan dosis más bajas, usualmente los pacientes que se vieron en este estudio eran con función renal no tan severamente alterada, y además la población era de preferentemente Europa. Sin embargo, hay reportes de buenos resultados con esta dosis, ¿no? Así que no es necesariamente la única opción el esquema NIH, ¿no? Y esquema oral que no todos usan debido a la dosis de toxicidad, pero que sin embargo es una buena herramienta sobre todo para detenerlo cuando hay efectos adversos, el micofenolato mofetilo, que aquí solamente recalco este hallazgo importante en el cual a todos los que estábamos en Latinoamérica pues nos agradó mucho, que era que encontraba mejores respuestas inclusive en pacientes de Latinoamérica o de raza negra u otras razas, ¿no? Sin embargo, aún así encuentra una igualdad de tratamiento con respecto a la ciclofosfamida. Y esto es en cuanto a los medicamentos que usualmente usamos, ¿no? Pero aún así, en los países en desarrollo, igual vemos que tenemos una tasa o una probabilidad de derivar igual en enfermedad renal crónica terminal y por lo tanto en diálisis o trasplante renal considerablemente alta, de aproximadamente 15 a 20%, a 30% en algunos casos, asociado probablemente al hecho de que no todos los pacientes llegan a acceder a la terapia inmunosupresora por la falta de seguro, y además también porque aún así no tienen las mejores tasas de respuesta estos tratamientos que habitualmente y clásicamente usamos. Y entonces es por eso que comenzamos a ver en la patogenia de la nefritis lúpica, ¿no? Que hay múltiples targets para poder actuar y poder darle tratamiento para que los pacientes encuentren una mejoría, ¿no? Y si bien es cierto, la guía de práctica clínica de CADIGO, la última, no ofrece los biológicos como la primera opción, porque ciertamente aún le faltan tiempo de seguimiento, ¿no? Lo cierto es que ofrecen unos buenos resultados y con considerables efectos adversos menores o iguales a las terapias habituales que usualmente usamos, ¿no? Y entonces miren ustedes, acá podemos ver las múltiples moléculas en las cuales podemos actuar, ¿no? Y ciertamente esto se ve reflejado en la gran cantidad enorme de trabajos que hay de múltiples moléculas a las cuales se intenta llegar para encontrar una respuesta correcta a la nefritis lúpica, ¿no? Lo que yo voy a hablar, de repente voy a hacer hincapié un poco más, es en 3 básicamente ensayos, que son el Nobility, que es la molécula como el obinutuzumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD4 rico en glucosa, ¿no? Que es de segunda generación para el anti-CD20, perdón, ¿no? El belimumab, ¿no? Que actúa en la molécula BLS y que actúa sobre la supervivencia del linfocito B, y la voclosporina, el último hallazgo en inhibidores de la calcineurin, que aparentemente tienen sus beneficios que más adelante vamos a mencionar, ¿no? Y entonces aquí están, por ejemplo, este es el core curriculum de nefritis lúpica, donde se pueden ver algunos de los principales de la sociedad, de la revista americana de nefrología, donde podemos ver algunas de las características de estos principales trabajos, ¿no? Y los biológicos, entonces, aquí han jugado un papel cada vez más interesante, a pesar de que estudios anteriores aparentemente no trajeron resultados tan positivos o tan alentadores, ¿no? Porque dijeron que aparentemente el rituximab tenía los mismos resultados que la ciclofosfamida y que el micofenolato, y que si bien es cierto, pues disminuía el anti-DNA, el C3 y el C4, pues esto no se veía en los outcomes renales, ¿no? Pero ciertamente esto nos dejó la duda de si realmente
¿no? Era cierto, ¿no? Y este biológico, el rituximab, efectivamente era lo mismo que dar igual que nada, ¿no? Y entonces, analizando un poco más esto, observaron que tenían, pues, no solo de repente los hallazgos renales tenían casi iguales, ¿no? Tenían otras características que era sobre todo a nivel inmunológico, que era la reducción del DNA y el C3 y el C4 a nivel de la semana 52 y 78, ¿no? Y entonces en un estudio posterior, ¿no? En el cual se evaluó a este grupo de pacientes del estudio LUNAR, ¿no? Aquí lo que se intentó ver es si el uso de rituximab en la nefritis lúpica, ¿no? Tiene que ver con el tema de depletar el linfocito B en cuanto a duración y a la velocidad a la que lo depleta, ¿no? Y entonces en los resultados, ¿no? Pudimos darnos cuenta que los pacientes que recibían pues las dosis de rituximab, ¿no? Hacían una depresión de los linfocitos T al 50% completa a los 6 meses y 78 a los 12 meses, ¿no? Y que, sin embargo, a pesar de ello, la proteinuria persistía, ¿no? Y por lo tanto no llegaban a una aparente respuesta completa o respuesta parcial, pero sin embargo, cuando veíamos y analizábamos los pacientes que llegaban a la respuesta completa, perdón, a la respuesta a la semana 52 o a la respuesta a la semana 78, veíamos que era mucho mayor el porcentaje de los pacientes que llegaban a la respuesta, aquellos que usando el rituximab, ¿no? Hacían una completa depresión del periférica, considerada como -0 de recuento de leucocitos, CD19, ¿no? En aquellos que tenían una completa depresión. Lo que quiere decir que si bien es cierto la proteinuria o los hallazgos renales de repente persistieron, ¿no? Aquellos que llegaban eran porque ciertamente tenían una depresión completa. Y esto llegó a la duda de que si de repente no era que el rituximab no es efectivo, sino que más bien es la demora en la depresión del conteo CD19 y además el porcentaje no tan alto de depresión el que hacía que efectivamente no se presente la respuesta, ¿no? O no llegáramos a una conclusión correcta. Además, agregado al hecho de que la proteinuria se demora en hacer efecto por los hallazgos de regresión de la función renal o fibrosis, como que ya antes he mencionado. Entonces, en esta publicación, en el Kidney Week en el 2019, ¿no? Dentro de los resultados se comparó el doctor Robin, ¿no? Los hallazgos de rituximab, ¿no? En el estudio LUNAR con obinutuzumab, dentro de los cuales determinaban el porcentaje de reducción del conteo total de CD19 a menos de 5 células por microlitro, dentro de los cuales, pues, el obinutuzumab, que era una variante del anti-CD20, monoglobulina IgG1, ¿no? Glicosilado, una de segunda generación, ¿no? Veamos que tiene primero, más rápidamente a la semana 2 reduce prácticamente el 96% de los pacientes hacían una reducción de menos de 5 células, y este lo mantenía, a diferencia del rituximab, ¿no? Que a la semana 2 recién el 52% hacía la reducción total del conteo de células, y aún así este no se mantenía durante mucho tiempo. Y entonces por eso es que sale este ensayo, que es el Nobility, ¿no? Que estudia el obinutuzumab, ¿no? Que es una molécula que, como les digo, recientemente anti-CD20, ¿no? Segunda generación, donde pues se le combina con placebo en dosis en las semanas 1, en la semana 0 y 2, ¿no? Y en la semana 24 y 26, uniéndolo además al tratamiento de micofenolato mofetilo de 2 a 2.5 gramos por decilitro, ¿no? Y con pulsos de metilprednisolona seguido por dosis de corticoides que característicamente, ¿no? Como vemos acá, utilizaban menos de las que tradicionalmente utilizamos. Esto quiere decir a 0,5 miligramos por kilo por día, ¿no? Y llegando más o menos a 7,5 a la semana 12. Y entonces veíamos los resultados en la función renal y esta es la población, ¿no? Que podemos ver que básicamente era prácticamente casi igual, algunas diferencias como a nivel hispánico, ¿no? O a nivel de la proteinuria,
¿no? Pero lo cierto es que en cuanto a respuesta, podíamos ver que la respuesta renal completa aparecía en un 35%, pero con no significancia estadística, pero sí con significancia estadística a la semana 76, ¿no? Con 40% de la respuesta, así como cualquier respuesta renal que incluye la respuesta parcial renal como la respuesta completa renal, ¿no? En la semana 52 con la semana 77 dentro de todos los eventos renales, tanto en un 56% como 51% respectivamente, ¿no? Y entonces cuando veíamos los efectos adversos, porque uno podría decir, bueno, si es que el ebunituzumab reduce rápidamente el conteo de linfocitos, entonces probablemente va a ir asociado también a mayores efectos adversos, y ellos encontraron pues que había inclusive aparentemente no solamente uno tuvo muerte por perforación gastrointestinal, ¿no? Y el 7% en el caso de las muertes por placebo más micofenolato, ¿no? Que es habitualmente como una dosis estándar, ¿no? Dentro de algunas otras encontramos 16% en reacciones asociadas a la infusión, ¿no? Y los eventos totales fueron prácticamente sí mayores en el ebunituzumab, casi 86.6 y 77.1%, ¿no? Y entonces en el seguimiento inclusive posterior hasta las 104 semanas, ¿no? Pues se vio que el ebunituzumab inclusive mantenía lo que era la respuesta completa hasta el 41% en los pacientes que llegaban a la semana 104 y en el placebo hasta en un 23% con significancia estadística, ¿no? Por lo que aparentemente ellos desarrollarían además una mejor respuesta a nivel de la tasa de filtración glomerular y en la caída de la proteinuria, ¿no? Así como eventos adversos severos en prácticamente casi las mismas porcentajes de 25-30% comparado con el placebo, e inclusive aparentemente, ¿no? Menores las tasas de infección. Sin embargo, esto aún estamos en fase 2, ¿no? Entonces, hay otros hallazgos, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, de los pacientes que llegaron a la respuesta completa, como vemos acá, mantenido prácticamente, ¿no? E igual otros hallazgos, como por ejemplo, en el cambio a nivel del complemento o las tasas en este caso, el ratio creatinina, proteinuria y anti-DNA, ¿no? Doble cadena. Y lo cierto es que, además de eso, pues mantenía, ¿no? Una mayor cantidad de tiempo y más rápido el depletaje de las células anti-CD19, ¿no? Y recién a la semana 104, pues se veía una disminución de la respuesta, ¿no? Comparado a ello. Y de la misma forma, como vemos acá, la respuesta completa, ¿no? Entonces, aparentemente tiene buenos resultados, ¿no? Con una mejoría y con una respuesta hasta la semana 104, con mejoras importantes en la serología y aparentemente en la proteinuria que habría que ver, y están desarrollando algunos otros estudios para poder ver inclusive dosis mayores en mayor escala, como el estudio Regency, ¿no? El otro fármaco que se utilizó, o que se utiliza, ¿no? Es el belimumab, ¿no? A través del blistrial, ¿no? En el cual, y hay que destacar aquí sobre todo la forma del estudio, ¿no? En el cual los pacientes recibieron una inducción habitual, ya sea con micofenolato mofetilo o con ciclofosfamida, ¿no? En el esquema de Urolupus, en los primeros 60 días previas a la randomización, es decir, el uso del belimumab, ¿no? Y se utilizó, pues, en dosis de 10 miligramos por kilo, en dosis sostenidas hasta más o menos llegar hasta la semana 104, conjuntamente parado con el placebo, y que si bien es cierto, utilizó dosis altas de corticoides en un inicio, uno de los puntos mandatorios en el estudio fue llegar a menos de 10 miligramos por día en la semana 24, ¿no? Y dosó lo que es el endpoint secundario más o menos en la semana 52 y el endpoint primario a nivel de la 104, ¿no? A partir del cual se hizo el seguimiento dentro de las respuestas, la tasa de filtración glomerular más de 60, la tasa ratio urea-creatinina menos de 0.7 y no aparentemente falla al tratamiento. Hay que destacar que aquí
no se consideró a los pacientes que habían fallado previamente alguna de las terapias de ciclofosfamida o micofenolato mofetilo, ya que se consideró prácticamente como si se estuviera parte del tratamiento de primera mano, ¿no? Y que además coadyuvaba a la inducción habitual, y de hecho se randomizaron a los pacientes de acuerdo a si usaban ciclofosfamida en neurolupus o micofenolato mofetilo, ¿no? Y lo cierto es que el belimumab aparentemente demostró que la probabilidad de encontrar pues una respuesta renal de eficacia es mayor y sostenida, así como también la probabilidad de desarrollar un evento, la respuesta renal completa, ¿no? Y además, de la misma forma, los eventos adversos, ¿no? Los cuales aparentemente eran en menor instancias, o mejor, perdón, dicho, la probabilidad de un evento renal, los cuales son la progresión de la enfermedad renal crónica terminal, el doblar la tasa de filtración, o perdón, los niveles de creatinina basales, incrementar la proteinuria, y la falla al tratamiento del flare renal, ¿no? Y además, los eventos adversos, ¿no? Que prácticamente resultaron ser casi equivalentes entre uno y otro en placebo, y de ahí entonces que el belimumab se torna en cada vez uno de los más importantes tratamientos prometedores para la nefritis lúpica, ¿no? Y no solamente como un tratamiento de rescate ante un fallo, ¿no? De la ciclofosfamida o el micofenolato mofetilo. Y de hecho, inclusive planteamos la pregunta de qué pasaría si inclusive mantenemos más tiempo, ¿no? el depletado de los linfocitos CD19, y entonces nace la hipótesis de que probablemente usando rituximab seguido de belimumab en el tratamiento de la nefritis lúpica podríamos encontrar una respuesta renal. Ese es uno de los estudios, ¿no? El Calibrity, que, bueno, no encuentra pues hallazgos en diferencia en cuanto a la función renal, pero sí encuentra que no tiene mayores tasas de efectos adversos, ¿no? Y que además encuentra una menor disminución del conteo de linfocitos B, ¿no? Cosa que aparentemente en la fisiopatogenia de la nefritis lúpica y de la actividad y del control del daño inmunológico al riñón es importante, ¿no? Y otro fármaco es la voclosporina, ¿no? Porque los inhibidores de la calcineurina tienen el problema de que cuando los utilizamos en tasas de menos de 40, inclusive en algunos días de práctica clínica, no son recomendados por los efectos ya sea crónicos o agudos que tienen a larga edad. Entonces la voclosporina, que no requiere de un dosaje, ¿no? Y que además tiene una respuesta aparentemente más rápida, entonces es un último de los fármacos que prometedores en la respuesta de los endpoints primarios renales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un estudio en fase 3, doble ciego, ¿no? Ha salido recientemente, me parece que ha sido publicado el 7 de mayo ya, en Lancet, ¿no? Donde podemos ver los criterios de inclusión, ¿no? Pacientes con diagnósticos de nefritis lúpica, biopsia, la cual tiene presente clase 3, clase 4, o aunado además la clase 5, y que una cosa característica es la proteinuria de más de 5 miligramos sobre miligramo en el ratio creatinina-proteinuria, ¿no? Y los endpoints primarios podemos ver la respuesta, el mantenimiento de la tasa de filtración glomerular y la presencia sostenida de bajas dosis de corticoides, ¿no? Entonces se le hace el seguimiento, la voclosporina que se usó más o menos a 23 miligramos cada 12 horas, asociado a la terapia habitual que es micofenolato mofetilo, que es algo así como una especie de terapia multitarget, ¿no? Pero que en vez de usar tacrolimus utilizamos a la voclosporina con micofenolato hasta máximo 2 gramos, ¿no? Siendo hasta 1.5 en algunos casos que se utilizaron hasta 1 gramo, y con dosis bajas cada vez de corticoides o aunado el placebo. Y otro cosa importante que tiene este estudio es que hace lo mismo que cada vez es una más fuerte tendencia, que es usar cada vez menos dosis de corticoides, ¿no? Que es 20 a 25 miligramos por día, y ir disminuyéndolo prácticamente muy rápidamente, llegando casi a los 2,5 miligramos o a los 5 miligramos casi a la semana 16, ¿no? Entonces, y estos son las características de la población, ¿no? Los cuales incluyen, por ejemplo, la edad, el sexo, etcétera, ¿no? Y
Dentro de los hallazgos, ¿no? Pues se encontró el mantenimiento de la tasa de filtración glomerular, ¿no? La caída de la, por ejemplo, algunas características, perdón, de la población, ¿no? La tasa de filtración glomerular, la proteinuria basal, etcétera, ¿no? ¿Y qué fue lo que se encontraron? Pues lo que se encontró es que la voclosporina, aparte con esta dosis, aparentemente encontramos una respuesta renal a la semana 52 de 40.8% comparado con el control, ¿no? Y esta, además, pues, se puede ver como la probabilidad del aumento, ¿no? Progresivo de la proteinuria, o en este caso, el mantener una proteinuria negativa, cosa que aquí llama bastante la atención, el punto bastante bajo de proteinuria de 500 miligramos prácticamente sobre miligramo por miligramo de ratio urea-creatinina, perdón, creatinina-proteinuria, ¿no? Y que se mantiene sostenido durante el tiempo, inclusive durante los 375 días, ¿no? Y esto es lo mismo que podemos ver tanto en las tasas de respuesta renal, ¿no? A las 24 semanas, la respuesta parcial, ¿no? Inclusive el mantenimiento de la proteinuria de menos de 0,5 miligramos por miligramo, ¿no? Entonces, la voclosporina, pues aquí demuestra que la combinación con el micofenolato mofetilo y los esteroides a dosis bajas da lugar a una tasa de una buena respuesta renal clínica y estadísticamente superior comparado al micofenolato mofetilo. Entonces, como conclusiones, es que uno, los marcadores de respuesta renal no son los mejores hasta ahora, ¿no? Porque ya sabemos, y sabemos eso hace de sobra, de que la proteinuria sostenida cada vez mayor no necesariamente puede asociarse a una mala respuesta inmunosupresora, sino a una respuesta a hiperfiltración por pérdida de nefronas. Además, que es importante y recalcar, evitar las complicaciones a largo y a corto plazo, ¿no? Entonces, evitar los esquemas de corticoides con altas dosis para evitar las complicaciones y efectos adversos. De hecho, las recomendaciones actuales es tratar de evitar al máximo, y la dosis más alta de metilprednisolona utilizada es hasta 500 miligramos, ¿no? Evaluar también si debemos continuar con el paradigma de la inducción y el mantenimiento, porque hablar de la inducción, hablamos de primero tratar de apagar totalmente la enfermedad, y el mantenimiento en disminuir la probabilidad de volver a hacer flare, pero sin embargo nos damos cuenta que durante la etapa de aparentemente respuesta, e inclusive habiendo encontrado una disminución de la tasa, perdón, una recuperación de la tasa de filtración glomerular e inclusive una disminución de la proteinuria, aún así puede haber actividad inmunológica mediando daño, y que sea probablemente la causa de las tasas cada vez más altas de pacientes que, a pesar de recibir un buen tratamiento, igual vuelven a recaer, ¿no? Y que, segundo, finalmente los biológicos son, pues, aparentemente un prometedor peldaño en nuestro tratamiento, porque producen dos cosas, que son la persistencia de una buena respuesta y acción de frente en los targets inmunológicos. Sin embargo, aquí hay que hacer el acápite de que también hay que ver que no se trata solamente de disminuir o depletar el CD19, ¿no? Ya que todavía no estamos evaluando a largo plazo qué pasaría, pues, con la depresión a largo plazo de los CD19, como la aparición de neoplasias o infecciones a posteriori, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Hostia, por su presentación. Bueno, vamos a proceder ahora sí propiamente con la discusión. Bueno, esto es un tema muy interesante, tenemos bastante información. Así como hay una terapia multitarget, pues también vemos que hay acá hay un multienfoque en cuanto al manejo inicial y en el seguimiento de un paciente con lupus eritematoso. Claro está de que, considerando lo que hemos escuchado en estas presentaciones, es de que evidentemente la agenda para manejar a los pacientes se tiene que centrar, pues, en los temas de remisión, ¿no? O sea, después de haber procedido ya con el adecuado diagnóstico, que evidentemente es agenda de otra reunión, ahora nos centramos propiamente en los criterios, en el manejo, enfocados propiamente en cuanto a la remisión, y básicamente para saber cuándo también hacer y cuándo no hacer, ¿no? No irnos propiamente ni al sobretratamiento ni al tratamiento subterapéutico. Entonces, ahí, bueno, en realidad hay varios aspectos a tener en cuenta. Evidentemente, un aspecto que en el caso de nefritis lúpica,
propiamente digamos que tiene mayor elocuencia, que es el tema de biomarcadores en cuanto a la proteinuria, el tema del sedimento urinario activo, y en efecto en el tema de nefritis lúpica tiene que ser adecuadamente interpretado, ¿no? Sin embargo, eso no se puede desligar al mismo tiempo de los parámetros clínicos, o sea, digamos ya sistémicos, en la cual muy bien nos han señalado muy bien las escalas que muy bien podemos utilizar, a pesar que algunas pueden tener ciertos bemoles, etcétera, ¿no? Entonces, los otros criterios clínicos también son importantes. Otro aspecto es, como también nos han enfocado bien, es quality of life, o sea, la calidad de vida actual del paciente, que ahora, digamos, de que cada vez se va entronizando un poco la medicina un poco centrada en el paciente en cuanto a su perspectiva, ¿no? Y por último, el tema del daño asociado a los medicamentos. Entonces, al final estas esferas, digamos de que más o menos van a dirigir la agenda en cuanto al final qué es lo que debo de indicar o no, ¿no? Así es que tal vez lo que hemos hecho anteriormente es tal vez tener una visión un poquito excluyente, ¿no? Tal vez nos hemos centrado en solo un aspecto. Me parece que ese es un motivo para poder dar una opinión y bueno, pero antes le quiero ceder también la palabra al doctor Alfaro para que nos dé una opinión antes de proceder con las preguntas del foro también. Doctor Alfaro. Gracias, doctor Castillo. Bueno, definitivamente las presentaciones han sido muy interesantes. Con respecto a este aspecto del tratamiento de pacientes con lupus con objetivos, es un aspecto realmente bastante difícil teniendo en cuenta la heterogeneidad de la enfermedad, sin lugar a dudas. Entonces, eso complica sin duda este enfoque que es muy útil en algunas o muchas enfermedades, ¿no? Entonces, al respecto, aprovecho para preguntarle al doctor Ugarte para que digamos, el público lo tenga claro, ¿cuál es la importancia de limitar el daño, ¿no? ¿Por qué es importante este aspecto que evaluamos en los pacientes con lupus? Gracias, doctor. La idea del daño es una complicación irreversible que puede ser por actividad, por comorbilidad o por tratamiento. Algunos ejemplos, digamos, ya que estamos con nefrólogos: enfermedad renal crónica terminal, depuración renal por debajo de 50, o por ejemplo un stroke, un infarto. La idea del daño es que son cambios teóricamente ya no reversibles. Entonces, al ser no reversibles, van a tener un impacto posterior para el paciente. El más daño implica más riesgo de mortalidad, implica más riesgo de daño subsecuente, implica más riesgo de hospitalización, implica peor calidad de vida, implica más discapacidad, implica una serie de cosas adicionales. A diferencia de la actividad que tiene que ser relacionada a la enfermedad, es decir, si un paciente tiene proteinuria, yo digo que es que esa actividad tiene que ser que es una proteinuria por lupus y no una nefropatía diabética, por ejemplo. En daño no importa la causa. En daño, si el paciente hizo un stroke porque es un fibrilador, igualito se considera daño. Entonces, digamos, la idea es que es un desenlace medible que tiene una escala validada y que probablemente es la única escala, es el único punto donde tenemos una escala única a la que le hacemos caso. Entonces, y entonces tenemos que tratar de modificar todas aquellas cosas que nos van a llevar al daño, que básicamente en lo que podemos hacer es controlar actividad, controlar tratamientos que producen daño, básicamente corticoides y dosis alta de ciclofosfamida, y controlar comorbilidades. Perfecto. Gracias, doctor Ugarte. Empezamos entonces, doctor Castillo, con las preguntas adicionales del A ver, público. vamos a empezar. Antes también haremos una pregunta al doctor Ostia en cuanto al... A ver, ¿cuál sería, el doctor Álvaro Ostia, el enfoque que se puede dar a la proteinuria de un paciente con lupus, pero digamos en forma general, ¿no? Tanto, evidente, o sea, tanto en el inicio como en la evolución de la enfermedad, o el impacto que esto podría tener, o que no podría tener, o hasta qué punto sí, hasta qué punto no,
a largo plazo. ¿Qué nos podría opinar? ¿Qué nos podría decir, por favor? Bueno, lo que pasa es que la proteinuria, en cuanto a marcador de actividad, hay que primero que esperar, ¿no? Como les digo, solamente, de hecho, las guías hablan de que la proteinuria para poder bajar, muy pocos llegan a menos del año antes a total a reducirla prácticamente por completo, menos de 0,500, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la actividad. En cuanto a la progresión, si uno ve persistencia de la proteinuria y no hay una disminución marcada de la función renal, lo que podría implicar, por ejemplo, una focal segmentaria secundaria a hiperfiltración habitual por pérdida de nefronas, entonces sí se podría considerar como parte de la actividad. Y de aún así hay que darle tratamiento, ¿no? Evidentemente el manejo no inmunosupresor y dietético en bajo en sal es importante porque el solo hecho de proteinuria sin necesidad de que ésta se deba a actividad la va a llevar terminalmente en enfermedad renal crónica por los efectos nefrotóxicos que tienen sí a nivel de la nefrona, ¿no? Ok, doctor. Acá tenemos, vamos a empezar con las preguntas del foro. Eh, Acá tenemos una pregunta para el doctor Ugarte. Nos escribe un médico residente, nos pregunta sobre su experiencia con, bueno, basado también en la evidencia, en cuanto a la quimioprofilaxis de los pacientes que reciben terapia de inducción con lupus, ¿no? Básicamente precisa sobre un ejemplo de protocolo con isoniazida, enistatina, cotrimoxazol, aciclovir. Por otro lado, los esquemas de vacunación relacionados a lo mismo y cuánto tiempo recomendaría su uso, ¿no? Y hasta qué punto tiene un aval de evidencia. Y esto, bueno, aplicado en nuestro medio también, ¿no? Ya, hay algunas cosas que tienen menor evidencia, evidencia menos sólida. Digamos, empezamos por tuberculosis. La recomendación de la ITSA es la quimioprofilaxis de pacientes que van a recibir 15 miligramos de prednisona o más por tiempos largos, más allá de 3 meses. Entonces, la recomendación de la ITSA inicialmente era isoniazida de 6 a 9 meses. Hay un ensayo que demostró que rifampicina era igual de efectivo, pero con dosis más bajas, con tiempos más cortos, que en ese sentido podría ser mejor tolerado. Digamos, por práctica habitual usamos más isoniazida nosotros que rifampicina, además que rifampicina se usa para otras cosas también, pero cualquiera de los dos se podría utilizar. En algún momento los neumólogos, los infectólogos han discutido un poco si es que la quimioprofilaxis con isoniazida, con rifampicina, podría estar aumentando el riesgo de resistencia a largo plazo, pero no hay evidencia concluyente, y entonces ahí la ITSA sigue recomendando el uso. Sobre cotrimoxazol, hace unos años se planteaba, había un poco de resistencia por el tema de las sulfas y que las sulfas podrían tener algún problema con la reactivación de lupus, pero después se ha visto que realmente la quimioprofilaxis con cotrimoxazol ha prevenido en las infecciones por neumocitis jirovecii, y aunque no está tan difundido como en la vasculitis ANCA, en verdad el perfil de seguridad es adecuado y se debería utilizar en pacientes que van a requerir o una inmunosupresión importante o corticoides a dosis altas persistentes. El tema con la enistatina es un poco evitar la candidiasis oral. Entonces, en pacientes que van a requerir dosis altas se puede utilizar, pero si vamos a utilizar dosis bajas, ¿verdad? Ahí la enistatina va a tener menos utilidad y su evidencia pues, es menos sólida. Aciclovir como profilaxis, la verdad que no hay una recomendación de profilaxis con aciclovir, sería más para manejo si tuviera una infección. Y sobre vacunas, en general la idea es que deberían usar todas las vacunas disponibles, excepto virus vivos atenuados, básicamente en Perú, excepto fiebre amarilla. Por ejemplo, deberían recibir vacuna contra influenza, deberían recibir vacuna contra neumococos, deberían tener vacuna contra hepatitis B, deberían tener vacuna contra papiloma si es que son mujeres en edad fértil y no hay infección por papilomavirus. Y en particular, a propósito que está de moda el tema de COVID, deberían tener vacuna contra COVID. De hecho, ya se están vacunando tanto los que estaban en diálisis como los que no estaban en diálisis, están en proceso de vacunación. Pero sí es bueno tener presente de que hay algunos medicamentos que pueden afectar la eficacia de la vacuna. Rituximab es uno de ellos, micofenolato es otro, metrotexate es otro, aunque en nefritis no lo utilicemos, pero en lupus en general sí, y así como las dosis altas de corticoides. Entonces, no es que necesariamente contraindiquen, o sea, si mi paciente tuvo que recibir rituximab hace 2 semanas, no necesariamente dejaría de vacunarlo por eso, pero sí es bueno tener presente que no necesariamente van a estar protegidos. Entonces, ahí hay quienes defienden que deberíamos esperar que pase el efecto del medicamento, sobre todo en el tema de rituximab, porque los tiempos son más largos. Pero también hay otros grupos que defienden que no, que les demos, y en todo caso a los 6 meses les demos un refuerzo. Todavía no hay evidencia sólida
Entonces un poco va a terminar siendo elecciones personales ahí, lamentablemente. Gracias, Manuel. Yep. Correcto. En la misma, el mismo colega recién de tercer año dice, en cuanto a esta pregunta, si se puede inmunosuprimir con citostáticos, ciclofamida específicamente, y micofenolato al mismo tiempo. Doctor Ostia. Bueno, normalmente no se han utilizado como terapias, ¿no? Pero no es una práctica habitual utilizar la ciclofosfamida y el micofenolato mofetilo por los efectos adversos que se pueden llegar a tener, ¿no? Por la mayor cantidad. Tu cámara, si podrías activarla también, Álvaro. Vale, gracias. ¿Algún comentario también, Manuel, sobre ello? Sí, en verdad la combinación de ciclofosfamida con micofenolato es, digamos, podría implicar más riesgos. Si es que vamos a combinar, por ejemplo, no sé, micofenolato tiene una serie de opciones para combinar, niveles de calcineurina, belimumab, rituximab. Creo que la combinación sería micofenolato con algo más, o ciclofosfamida con belimumab, porque digamos el ensayo que mencionaba el doctor Ostia muestra también que se usó en combinación. Quizá no tanto con inhibidores de calcineurina, porque ahí podría haber un tema de seguridad, pero digamos, combinarlos entre los dos sí me parece no muy ortodoxo. Acá tenemos una pregunta para el doctor Ostia. Bueno, si bien hay estudios clínicos ya publicados, pues acá nos preguntan, y a modo también de comentario o opinión, ¿qué opinión le merecería, por ejemplo, enfocarse en una terapia monoclonal contra el linfocito B, y agregado a ello una terapia contra el linfocito T, digamos con un medicamento tipo inhibidor de la calcineurina vigente? Y esas terapias, si es que se considerara como el outcome o el objetivo primario, la sobrevida renal. ¿Qué opinión tendría sobre ello? Bueno, como tal, yo al menos no he revisado alguno que haya un inhibidor de la calcineurina, al cual se le une al belimumab, ¿no? O el rituximab, pero como le digo, eso tiene además mayores efectos adversos, sobre todo porque los inhibidores de la calcineurina que utilizamos habitualmente tienden a tener muchos problemas en los pacientes que tienen tasa de filtración glomerular disminuida. De hecho, el enfoque de utilizar, por ejemplo, el daño sobre el linfocito T, en este caso el micofenolato mofetilo, es porque al añadirle el belimumab o al añadirle, por ejemplo, el obinutuzumab o el rituximab, lo que hacíamos es a la par de actuar sobre el linfocito T, después de la inducción, ¿no? Disminuíamos la supervivencia de la vida del linfocito B, por eso el biológico se utilizaba en este tipo de terapias. Ahora, ciclofosfamida, como dice el doctor también Ugarte, ¿no? Capaz que hay mayor tasa de efectos adversos y que la probabilidad, por ejemplo, de infecciones, etcétera, y eso probablemente no sé si se pueda repetir con los inhibidores de la calcineurina, porque no he encontrado yo al menos algún estudio que hable de una combinación parecida, ¿no? Quizás podría ser una opción, pero nos enfocamos también ante la mayor cantidad de efectos adversos que puedan presentarse. Aparte, considerando que el micofenolato mofetilo utilizado en ellos ha sido de menor dosis, ¿no? Ha sido una dosis prácticamente de hasta máximo 2 gramos, 1.5 gramos, ¿no? Gracias, doctor. A ver, tengo una pregunta para el doctor Ugarte. El tratamiento con objetivos sigue siendo un tema complicado, pero en nefritis lúpica tenemos algunos parámetros que nos pueden indicar de que el objetivo del tratamiento se ha cumplido. Bueno, está el tema de no elevación de creatinina o de mantener una creatinina dentro de un rango, pero digamos, donde hay un poco más de evidencia puede ser en proteinuria. En proteinuria, de hecho el BLIS de lupus nephritis cambió su outcome de proteinuria de 0,5 a 0,8 al año, porque está el subanálisis del estudio de micofenolato, está el subanálisis del Eurolupus, hay un subanálisis de Gladel y hay un subanálisis de los brasileros, donde se analizó la proteinuria al año para tratar de ver si es que había alguna proteinuria que era suficientemente buena para predecir el daño.
y si realmente este 0,5 que se utiliza en todos los estudios tiene algún sustento técnico o simplemente es que el numerito les agradó a los que plantearon. Y se vio que realmente lo que evitaba el daño tanto a largo como a corto plazo eran proteinurias entre 0,7 y 0,8, dependiendo, 0,7 y 0,8 gramos por día, dependiendo del estudio. En Gladel fue 0,8, en el estudio, el norteamericano fue 0,7 y el europeo fue 0,8 también, si mi memoria no me falla. Entonces, probablemente nuestro objetivo de proteinuria al año debería estar entre 700 y 800. Ahora, el problema es que esperar un año para definir si el paciente respondió o no respondió, digamos, es poco defendible, porque si al año, no sé, pues está con 1,5, no voy a recién al año cambiar. Entonces, hay algunos ensayos que dicen que la respuesta, por ejemplo, en ciclofosfamida, se va a ver a los 3 meses, que la proteinuria a los 3 meses va a ser predictor de la respuesta final de ciclofosfamida. No necesariamente la proteinuria va a ser el valor final, pero digamos, si a los 3 meses no ha habido nada de respuesta, probablemente haya que cambiar. Entonces, probablemente más que un valor fijo, lamentablemente ahorita a corto plazo, deberíamos ir viendo tendencias. Pero sí, a los 12 meses aparentemente 700, 800 sería el objetivo por ahora. Vale, gracias, Manuel. Gracias, doctor Roberto. Bueno, sí, es todo un tema. Bueno, evidentemente tiene que haber un orden para que podamos homogeneizar criterios de respuesta. Evidentemente, y la proteinuria, por supuesto que tiene que tener un criterio. Y como ya otros score anteriormente lo han planteado como el VILAS, pues a veces digamos que las reducciones porcentuales en realidad también deben tenerse en cuenta, ¿no? Y justo esta pregunta, que es creo que reitera un poco este comentario que están haciendo, iría para los dos. Por ejemplo, acá nos plantean de que si es que, bueno, a modo de ejemplo, si es que un paciente recibe terapia con ciclofosfamida y que el paciente persistiera con proteinuria en rango nefrótico, vamos a asumir que está en el esquema de NIH, a los 2 meses de tratamiento, entonces, ¿cuál sería el comentario, no? Si debería terminar todavía el esquema de inducción completa o considerarlo a los 2 meses la falla de respuesta al tratamiento, como dice acá en esta pregunta, en una proteinuria en rango nefrótico. Doctor Álvaro. Bueno, las proteinurias en rango nefrótico, y hay trabajos que lo avalan, como les decía, la proteinuria es uno de los que más se demora en responder en el paciente. Entonces, si por ejemplo un paciente ha empezado con proteinuria en rango nefrótico, es decir, de más de 3,5, hay trabajos que dicen que a los 6 meses es aceptable poder ver recién 1,2 gramos por día, a los 12 meses esperar 800 miligramos, e inclusive hasta ya casi al año y medio, ¿no? Hace casi 2 años, recién poder ver una normalización de hasta 0,5, si es que esto se logra, que en la mayoría de los casos a veces no es, ¿no? Porque siempre se queda con un daño residual que deja de todas maneras proteinuria. Así que hablar de 2 meses con persistencia, con proteinuria en rango nefrótico, no sé si, siendo que todavía es de repente el único hallazgo en la biopsia fue de repente nefropatía membranosa o pogocitopatía, entonces todavía parece que no pareciera considerarse como un tratamiento de fallo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Si ya encontramos pues otros hallazgos de actividad, como persistencia de consumo de complemento, o hallazgos que hablen de que hay inmunidad activa en ese momento, hematuria, leucocituria, que quizás no había al momento de la primera biopsia, ¿no? O replanteo una probable tipo diferente de lesión o injuria renal, capaz que sí se podría considerar. Gracias, Álvaro. ¿Algún comentario, Manuel? Sí, ya, primero dependería cuál es el tipo de compromiso renal del que partimos. Si fue porque si fue no proliferativo, o sea, si fue, no sé, una membranosa o una podicitopatía, creo que ciclofosfamida no debería haber sido la elección. Segundo, si bien es cierto, como decía hace un ratito, a los 3 meses no es que espere la respuesta. Ahora, yo sí esperaría a los 3 meses ver algún tipo de cambio. Si a los 3 meses no veo ningún tipo de cambio, probablemente lo repensaría y vería si es que hay algo más que pueda hacer. Por ejemplo, desde el manejo adecuado de antiproteinúricos o la opción de cambiar de blanco. Si era un nefrótico importante de inicio, probablemente yo hubiera empezado con micofenolato y un inhibidor de calcineurina más que con ciclofosfamida por el efecto antiproteinúrico de los inhibidores de calcineurina. O sea, el ensayo de voclosporina sale tan bien porque el efecto de los inhibidores de calcineurina sobre proteinuria es realmente bueno. Entonces,
creo que si empezó con un nefrótico muy importante, ciclofosfamida no sé si hubiera sido mi primera opción. Pero en todo caso esperaría al menos los 3 meses. 2 meses no tomaría ninguna decisión. Gracias, Manuel. Acá hay una pregunta y podemos mezclarlo con en dos de repente. ¿Qué opinión le merece el tratamiento de nefritis lúpica con micofenolato más corticoides? ¿Y hasta cuándo debe darse tratamiento para la nefritis lúpica? Doctor Álvaro. Ay, perdón, mi micro. Ya, sí, bueno, el tratamiento sostenido, final hasta mantenimiento, hay estudios que hablan que más o menos hasta por lo menos unos 5 años deben mantenerse para que no reducir al máximo el riesgo de la recaída de la actividad de la enfermedad, ¿no? Eso es en cuanto a micofenolato mofetilo, ¿no? Y realmente, como decía, hay trabajos que evidencian que en la población latina de repente puede haber una mejor respuesta. Sin embargo, de todas maneras, no sigue siendo satisfactoria la proporción de pacientes que igual vuelven a recaer o que inducen inclusive a la falla del tratamiento, ¿no? Así que ante la recaída se considera poder cambiar de repente a otro paciente si es que hay una resistencia al tratamiento o si hay recaída, otra vez micofenolato mofetilo, a no ser que haya algún evento adverso que no lo permita, ¿no? Gracias, doctor. Ok, bueno, todavía tenemos tiempo para 2 preguntas más. Bueno, acá nos están haciendo una pregunta sobre el tema de podocitopatía típica y su tratamiento, ¿no? Claro está que previo a, bueno, están mencionando el esquema para manejo de una nefritis lúpica proliferativa con corticoides, ciclofosfamida, micofenolato, pero la pregunta se orienta básicamente al patrón de proliferativa, pero por podocitopatía lúpica. Entonces, ¿cuál sería la opinión de tratamiento en el caso, considerando si es que algún paciente tendría resistencia a esteroides, ¿no? A ver qué opinión tendrían allí. ¿Yo primero o el doctor? Doctor Álvaro, después doctor Manuel. Ah, ok. Bueno, en el enfoque en el tratamiento, si el paciente, cuando en la biopsia nosotros tenemos hallazgos de podocitopatía, que todos los pacientes lo pueden tener en algún grado, ¿no? Sobre todo si hay esfacelación podocitaria, más del 50%. Si solo este es el hallazgo, entonces la mayoría de guías y de enfoques tratamiento dicen de que debe ser tratado como si fuera tal, como por ejemplo si se tratara de cambios mínimos, o sea, viéramos solamente la podocitopatía en la biopsia, no hay hallazgos en la microscopía óptica, entonces debe ser tratado primero con prednisona. Ahora, ante la no respuesta de prednisona está el uso de inhibidores de la calcineurina, porque este tiene, como ya dijo el doctor, ¿no? Aparte de su efecto inmunosupresor, también el efecto de estabilizar el citoesqueleto del podocito. Ahora, cuando el paciente tiene hallazgos de una proliferativa difusa o focal y aparte tiene podocitopatía, ahí el mando es que debemos darle tratamiento a la injuria proliferativa y dejar de lado un poco acerca de lo que es la parte de la podocitopatía. Sin embargo, en estos pacientes, considerando que los estudios como el esquema multitarget ha tenido muy buenos efectos, se podría considerar utilizar dosis bajas de micofenolato más prednisona con tacrolimus, por ejemplo, ¿no? Considerando que el paciente aparte tiene una podocitopatía y que esto le va a ayudar al tema de la proteinuria por la podocitopatía. Manuel, gracias Álvaro. No, en verdad de acuerdo con lo que he dicho. Si es que, claro, si el compromiso es básicamente de una podocitopatía, solamente corticoides, si es que predomina la parte proliferativa, yo estoy de acuerdo, estaría más feliz de darle micofenolato con calcineurina, probablemente tacrolimus, porque es lo que tenemos disponible, y en el futuro voclosporina, aunque entiendo que el tema de accesibilidad con voclosporina va a ser un toque complicado. Ok. Un par de preguntas rápidas. ¿Existe algún biomarcador a tener en cuenta como para dar digamos, como está mencionado, una medicina de precisión? Y la otra, ¿en qué tipo de pacientes se decidiría iniciar terapia multitarget?
Quiero que pregunta para ambos. Empezamos con el doctor Ugarte. Bueno, sobre biomarcadores, hay un montón en estudio. Lamentablemente, ninguno está siendo lo suficientemente bueno. O sea, pues tenemos desde NGAL y una serie de biomarcadores, tanto en orina como en sangre, tanto de proteínas como de RNA, de microRNAs, pero lamentablemente todavía ninguno está funcionando tan bien como quisiéramos. Entonces, esperemos que en el futuro cercano esto esté un poco más claro, y probablemente porque hay subsets de pacientes también. O sea, no necesariamente el marcador va a ser el mismo, que si estoy ante una tipo 4, ante una tipo 3, ante una tipo 5, ante una tipo 1, y más dentro de una proliferativa, si es básicamente una cuestión crónica o es una cuestión aguda. Entonces, ahí en biomarcadores es un poco difícil todavía definir. Y la segunda pregunta fue sobre... Multitarget. ¿En qué pacientes usar multitarget? Ya ¿cuándo usaría multitarget? Probablemente en pacientes que tengan un nefrótico importante, o sea, una proliferativa, probablemente una 4, con un nefrótico importante con características membranosas en la biopsia. Porque la idea es agregar el efecto benéfico de tacrolimus, o bueno, de tacrolimus o de voclosporina. Y quizás la otra situación podría ser en algún paciente con refractariedad, o sea, que ha sido, digamos, ha tenido ciclofosfamida o micofenolato antes y quiero agregarlo, pero digamos, de inicio, multitarget probablemente en nefróticos importantes o proliferativos con membranos. Doctor Álvaro. Muy bien. Bueno, el primero, estoy totalmente de acuerdo. Igual el tema de los marcadores es un tema difícil porque ninguno ha demostrado ser completamente bueno. Y probablemente se parte por el hecho de que usualmente que cuando se compara, se debe de comparar con, digamos, el gold estándar y partimos con marcadores tradicionales, ¿no? Proteinuria, hematura, leucocituria, y ya esto está demostrado que no necesariamente va a la par con la actividad inmunológica del lupus. Entonces, lo ideal sería, el gold estándar debería de ser la biopsia renal, pero entonces ahí nos vamos a la pregunta de cuántos pacientes rebiopsiamos solamente para saber si realmente están con actividad o no. Entonces, bajo ese contexto, parece que es todavía un poco difícil poder encontrar un marcador, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, marcadores de macrófagos MSD2, me parece, a nivel en orina, ¿no? Que por ahí intentan hacer trabajos en México, pero igual seguimos teniendo la dificultad de que no a todos los pacientes se les puede rebiopsiar, ¿no? Y no se les hace la rebiopsia. Y el otro es igual, también completamente de acuerdo. Sobre todo los pacientes, diría yo, que tienen algún hallazgo de injuria positaria de por medio, ¿no? Lo que pasa es que a veces, claro, como la microscopía electrónica no es una herramienta que tenemos mucho en los diferentes hospitales, realmente no la podemos observar, pero es relativamente frecuente, ¿no? Más que justamente por la estabilidad que le da al citoesqueleto del podocito, el tacrolimus o la ciclosporina o la voclosporina, ¿no? Cuando la lleguemos a utilizar. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos ha pasado más de lo programado y todavía, bueno, hay muchas preguntas. Igual nuestros expositores han disertado ampliamente, han tratado de responder la mayoría de ellas. Y es un tema que, a entender, pues se debe de seguir programando para que sigamos compartiendo tanto la experiencia como las revisiones para optimizar el manejo de los pacientes, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos, en especial a la Sociedad Peruana de Reumatología por haber coparticipado con la Sociedad Peruana de Nefrología, y agradecerle a todos por su participación. Doctor José Alfaro. Muchas gracias por la invitación. Creo que los objetivos de esta reunión se han cumplido y felicito a la Sociedad Peruana de Nefrología por organizar este tipo de eventos, que estoy seguro van a seguir continuando. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Hostia, doctor Manuel Ugarte. Será hasta la próxima vez. Y bueno, van a proyectar, me parece, el flyer de lo que es también el congreso que ya nos presentó el doctor Mario Encinas, que se desarrollará, bueno, este es el próximo webinar que se va a desarrollar de síndrome nefrótico en pediatría el próximo mes. Y posteriormente, pues, el Congreso Peruano de Nefrología que se desarrollará en septiembre.
Bueno, muchas gracias con todo. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vamos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias a todos. Doctor Alfaro, cuídese. Igualmente, gracias, un abrazo.